al versículo 7. Aunque esta mañana nuestro texto principal será quizás del 7 al 9, pero quiero leer del 1 al 7 primero. Dice así la palabra del Señor y vamos a titular esta mañana Muchos engañadores. Muchos engañadores. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Oremos una vez más. Señor, tu palabra dice que David se regocijó como alguien que encuentra grandes despojos. Y esta mañana oramos, Señor, que así como David, Señor, sacó esa rica miel, tu palabra, Señor, más dulce que la miel y la que destila del panal, así sean agradables los meditamientos, los pensamientos, Señor, las meditaciones y los pensamientos, más bien dicho, de nuestro corazón esta mañana. Tu nombre sea glorificado, tu nombre engrandecido, porque solo tú eres digno. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana continuamos el estudio de la segunda epístola de Juan. Y vamos a tomar una vez más estos versículos 7 al 9 en realidad de este pasaje. Y hemos titulado muchos engañadores. Ahora, encontramos esto. Vamos una vez más a hacer un pequeño bosquejo de este versículo 7, 8 y 9. De esta manera. Encontramos en versículo número 7 los engañadores y la doctrina, y su doctrina. Los engañadores y su doctrina. Después encontramos en versículo número 8 una advertencia. Dice Juan, mirad por vosotros mismos. Es un gran peligro el seguir o el escuchar a estos falsos maestros, a estos anticristos. Y tercero, nos dice cuál es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que alguien en realidad no posee el Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia de que alguien no tiene a Dios? Bueno, dice versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esta mañana vamos a hacer una introducción a la doctrina de Cristo, la cual los gnósticos negaban, ¿verdad? La cual ellos negaban, amigos, la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Juan, versículo 7, note por favor, procede a enseñarnos acerca de los engañadores y su doctrina. Son un gran peligro, estimado oyente, aquellos que nombran el nombre de Cristo. No se refiere a judíos. Estimados, aunque los judíos negaban que Jesús era el Mesías, no se refiere a ellos. Se refiere a aquellos que salieron del cristianismo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen de nosotros, hubiesen permanecidos con nosotros. Más para que se manifieste que no eran de nosotros, salieron de nosotros. Salieron, estimados oyentes, de la iglesia neotestamentaria. Aquí Juan, una vez más, estimado oyente, es una advertencia, viene de Juan, aquel que se reclinó en
el regazo de nuestro Señor Jesucristo. Juan, recuerden, es el hijo de ¿quién? Del trueno. Es el hijo del trueno. Y aquí podemos ver su celo por el Señor Jesucristo. O sea, Juan no rodea esquina. Juan, amigos, no usa, como dicen en este lado del mundo, political correctness, sino que le llama como se debe de llamar. No son hermanos, versículo 7, son engañadores. No son hermanos, son que anticristos. Vemos aquí, estimado oyente, su descripción de aquellos engañadores, pero no está basado solamente en celo. Juan tiene un gran celo por Jesús, pero no está basado solamente en celo, sino que nos da la razón por su celo. La razón por su celo, como hemos estudiado ya en versículo 1 a versículo número 7, está basado ¿qué? En sana doctrina. Su celo está basado en sana doctrina. Y por eso, amigos, aquí dice, note versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo. Estimado oyente, no cesan de surgir aquellos que engañan a aquellos que les siguen. Me explico. Esta semana escuché de una iglesia en Colombia, la cual fue engañada por su líder para que creyesen que Jesús vendría el 28 de enero. Habían estado en ayunas por 5 semanas en ayunas, esperando la venida de Jesús. Claro, Jesús no vino. Pero como hemos dicho, la doctrina de muchos está basada en ¿qué, Rubén? En los mileritas, en 1800 y a 1900, la doctrina de William Miller. Y cuando no viene Jesús, inventan otras doctrinas. La policía encontró a estas personas en Colombia sedientos, hambrientos y claro, desilusionados porque Jesús no vino como lo prometió este falso profeta. Pero no es un evento singular. Aquí ha sucedido en Estados Unidos. Ha sucedido por todo el mundo y por eso aquí, note aquí, versículo 7, son muchos. No son pocos, sino hay muchos engañadores que han salido por todo el mundo. Amigos, ha sucedido y volverá a suceder cuando líderes engañan a aquellos. ¿Y por qué, amigos, sale este engaño? Lo voy a poner muy simple, aunque no es tan simple así, porque aquellos que le siguen al líder y no a Cristo. O sea, no estudian, no meditan en lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amigos, los engañadores engañan a sus seguidores o a los feligreses. Y lo triste es que la verdad, amigos, es la que hablan mal de la verdad. Pero amigos, esto sucede sobre todo este globo, sobre toda esta tierra. El error no surge de las Escrituras. El error no procede de las Escrituras. Guíame por tu camino. Guíame en tu verdad. Tu espíritu me guíe. El Dios de verdad. Amigos, pero qué falta de estudiar las Escrituras. Quiero decir 5 cosas acerca de los engañadores antes de entrar en nuestro texto. Los engañadores no tienen al Padre. No tienen al Padre. Claro, aquí dice, ¿verdad? Versículo número 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es el segundo punto. Los engañadores niegan
Niegan algún atributo del Hijo, siempre. ¿Y por qué es importante, estimado oyente? Porque la salvación viene a través de conocer a quién, al Hijo, al Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado. Jesús es el Salvador. Jesús, amigos, es el que nos redimió de nuestros pecados en su propia sangre. Y malentendimiento de quién es el Hijo te desvía de la salvación verdadera. Por eso la importancia, no es algo ligero. Los engañadores niegan al Hijo y, como hemos visto aquí en versículo número 9, no tienen al Hijo. Pero también los engañadores no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Los engañadores no tienen la verdad. Los engañadores y su doctrina es de este mundo. Esto es, amigos, procede del padre de la mentira. El mundo los oye y hay un espíritu, pero no es el Espíritu Santo, es un espíritu de error. Versículo 7 en nuestro texto. Vamos a analizar este texto. De este texto podemos aprender estas cosas acerca de los engañadores. Número 1 dice, aquí Juan dice, versículo 7, son muchos. Son muchos. Segundo, encontramos su naturaleza. Engaña. Son engañadores. No solo son muchos, sino son engañadores. Y tercero, su doctrina. Niegan o no confiesan, más bien dicho, versículo 7, que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, como las langostas que hemos leído, ¿verdad? Ahí en Joel y también en Apocalipsis, estos falsos maestros, estos engañadores, surgen ¿de dónde? Del gran abismo. Tienen un líder, Abadón en hebreo y Apolión en griego. Son muchos y han entrado en este mundo y es exactamente lo que dijo el Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, quiero leer versículo 3 y voy a leer hasta versículo 13. Dice, y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos que se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, exactamente lo que dijo Juan, mirad que nadie os engañe. Dice, versículo 5, las palabras del Señor dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchos. Gracias a Dios por la verdad de su palabra. Gracias a Dios por la verdad. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí está el mismo Señor dándonos, estimados oyentes, a entender el peligro de los falsos maestros, de los engañadores que surgirán antes de su segunda venida.
Pero también, sigo leyendo en versículo 23, Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad en los aposentos, no lo creáis. Pero también, no solo el Señor habló de muchos, que habrá muchos engañadores, sino también Pedro. Vamos a Pedro, por favor. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, dice, pero hubo también falsos maestros, falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, note aquí, introducirán encubiertamente, como la carnada en el anzuelo, el cual el pez no ve, pero se lo traga y es su fin. Así introducen herejías. He estado leyendo acerca de Russell, Charles Russell, y sus seguidores, los ruselitas. Estimado gente, si solamente ves el carácter de este hombre, antes de que escribiese tratados y folletos, te darías cuenta, este no era alguien que debían de seguir. Su carácter. Deja reiterar una vez más. La medida de un pastor, no es su conocimiento de la palabra. La primera medida es su carácter moral. Tiene que ser su carácter moral, según las Escrituras, segunda de Timoteo. Tiene que ser su carácter, cómo es la persona. Y claro, viene después el estudio, apto para enseñar, etcétera, etcétera. Pero también, estimado, nunca estudiaron las Escrituras. Introducirán encubiertas herejías destructoras. Ahora hay muchos que siguen, estimados, y aún ponen más alto las enseñanzas de un libro, un periódico, una revista, que la palabra del Señor. Nunca sea así. ¿Por qué dicen? Porque si alguien estudia la palabra y estudian la revista, la cual te dejan en tu casa, van a aprender más de la revista. Oh, no sea así. Hay unas cosas que no entendemos en la palabra de Dios. Claro que hay cosas que no entendemos. Hay cosas las cuales son difíciles de explicar. Pero, estimado oyente, recuerda lo que dijo Jesús. Las has revelado ¿a quién? A niños. A niños. Cuando venimos a la Escritura, estimado oyente, venimos como niños. Lo que dice aquí en la palabra es verdad. Es verdad. No se somete a la lógica humana, no se somete a la filosofía humana, estimado, no se somete al razonamiento humano. Lo que dice la palabra es verdad. No que no usamos razonamiento, no que no usamos, estimados, preguntas, no quiere decir eso, pero hay cosas difíciles de entender y las aceptamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Así lo dice. Pero ellos, dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Los ruselitas, los dichos
santos de los últimos días, los del séptimo día, Rubén. Muchos seguirán los que son unitarios, niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Muchos seguirán, millones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El Señor en Mateo, Pedro, y quiero leer Juan, primera de Juan, la epístola, primera de Juan. También nos advierte Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2. Dice versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Dice, sí son de Dios. ¿Cómo se prueban? Bueno, tiene un buen corazón. No, estimado oyente, no. No. La medida es que la verdad es la verdad. Dice aquí, versículo 4, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. En esto conocemos si alguien, estimado oyente, tiene el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Todo espíritu que confiesa Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay dos palabras que han surgido. Una es ortodoxia, ortodoxo, y uno es heterodoxo. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren combinar, bueno, son cristianos, pero no se alinean totalmente con las enseñanzas de Jesús. Estimado, la palabra no habla de eso. O son de Cristo, o son de Dios, o no son de Dios. Punto. No los podemos amontonar y decir son de Dios, pero no creen esto acerca del Hijo. O niegan al Hijo, niegan la humanidad del Hijo, niegan la deidad del Hijo, niegan el Espíritu Santo, niegan el Padre. No podemos, amigos, agolpar o amontonar a todos, decir todos son cristianos. No, estimado oyente. Especialmente, te voy a decir esto, siempre erran en la doctrina del Hijo, siempre. Y lo voy a probar en un momento. Versículo 4, de ahí, primera de Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Y por eso el mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. Su hablar, estimado oyente, siempre se basa en ¿qué? En filosofía. Nota su filosofía. Nota su razonamiento. Siempre. Y el mundo los oye. Pero note lo que dice Juan también. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es que hay muchos engañadores. Su doctrina. Bueno, vamos a segunda de Juan. Hemos notado versículo 7 que son muchos
Pero note aquí la palabra engañadores, y luego al final de este versículo 7 es el engañador. Se puede traducir un seductor. Aquel que te lleva ¿a qué? Al error. Una vez más, si se identificase en Rubén con la engañador, o ese seductor, pero no es así. Es su naturaleza, seducir, engañar. Así como aquellos que te llevan de la verdad, ¿a qué? Al error. Desvían de la verdad hacia qué? Hacia la mentira. Esa es la palabra engañador. Por ejemplo, ahí vamos a Primera de Timoteo. Capítulo 4. Opera en ellos no solo el error, pero no solo el espíritu de error, pero también espíritu seductor. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, se apartarán de la verdad, se apartarán de seguir a Dios. ¿Y cómo lo harán? Dice, escuchando, dando oído, présteme oído, ¿a quién? A espíritus engañadores. Note aquí una vez más, no solo Juan muestra su gran celo por nuestro Dios, así cual, estimado oyente, aquel que traspasó a aquellos que fornicaban ante el tabernáculo con su lanza, mostró su celo. Aquí también Pablo nos muestra su celo. Esa doctrina que enseñan es doctrina de qué? De demonios. Es demoníaca, tiene su raíz en qué? En Satán. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 habla de esta mujer del Antiguo Testamento. Apocalipsis 2:20, hablando de esta iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2:20 dice, tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel los llevaba de la verdad, los desviaba de la verdad hacia la mentira. Un último texto. Judas, el libro de Judas. Judas 11. La palabra es planeo o plano, donde tomamos la palabra planetas, los planetas, o las estrellas errantes, las estrellas desviadas. Dice Judas 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error. ¿De quién? De Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero dice Juan, son muchos, son engañadores y han salido.
Quizás se refiere a lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 2. Quizás, amigos, por un tiempo se congregaron con las ovejas. Quizás parecían ovejas, pero como dice Apocalipsis 13, su naturaleza, nos las describe Apocalipsis 13, del 11, hablaban palabras blasfemas. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y si te das cuenta, los que siguen a esta bestia no son los que están inscritos en el libro del Cordero, no son aquellos que, estimados, siguen el testimonio de nuestro Dios, son los que pueden denotar, son los que pueden distinguir que este que habla no es de Dios. Parece cordero, pero habla como dragón. Versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, etcétera, etcétera, etcétera. Seducen, engañan. Pero aquí está la prueba, como dice Juan. No hablan, no dicen lo mismo. Homologeo, hablar lo mismo. No confiesan. ¿Qué es lo que no confiesan, amigos? Todos estos que han surgido, ¿qué es lo que confiesan estos que han salido? ¿Qué es lo que no pueden confesar? Jesucristo ha venido en carne. Claro, estimado oyente. La doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo son muy importantes. Pero Juan, una vez más, regresemos a nuestro texto, en Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, ellos, versículo 7, no dicen lo mismo. Su decir, su hablar, no es igual a aquellos que tienen el Espíritu de Dios, no es igual. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde erran, José? Versículo número 7. Niegan en quién? En el Hijo. La doctrina gnóstica, la doctrina docética. Pero estimado oyente, aquellos que prestan atención a la filosofía se encuentran cuestionando la doctrina bíblica del Hijo. Nadie os robe, dice Pablo en otro lugar, por medio de la filosofía y huecas sutilezas. Nadie os robe, estimado. En Cristo están escondidos todos los tesoros, todos los tesoros. Estimado oyente, Jesús es el Hijo de Dios. Lo que ellos niegan aquí en versículo 7 específicamente, la cual Ariano o Arian siguió, la cual el socianismo también ha seguido, estimado oyente, es esto. Ellos niegan esto, ellos niegan la deidad o la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Son de igual importancia, igualmente importante. No solo su deidad, pero también su humanidad, su encarnación. Es muy importante. Estimado oyente,
No fue el Padre el que se hizo carne. No fue el Hijo el que no fue el Espíritu el que se hizo carne, sino el Verbo. El Verbo. El Verbo se hizo carne. Cuando se hizo carne el Verbo, estimado oyente, no dejó de ser quien es. No dejó de ser el Hijo. No dejó de ser eterno. Estimado oyente, permaneció infinito, eterno, inmutable, permaneció siendo el Hijo de Dios. Pero tomó nuestra naturaleza. El Verbo se hizo carne. Por eso, notas las genealogías de Mateo, notas las genealogías de Lucas. ¿Por qué nos dan esta gran genealogía, estimado oyente? Para mostrarnos que aquel nacido de la Virgen María es también de Adán, viene de Adán también, pero no con pecado, no con nuestra pecaminosidad. No, hecho semejante a nosotros, pero diferente a nosotros, porque aquel que nació de ese vientre virginal, aquella cosa santa que fue engendrada por el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y murió por mis pecados, estimado oyente. Era necesario, era menester que Él muriera en la cruz para redimirnos a nosotros. No fue un fantasma. No fue el león. O como dicen algunos aún en nuestro día, estimado oyente, que se apartó del hombre Jesús. No. Juan dio testimonio. Cuando le vio en la cruz, Juan dio testimonio. Dice, de su costado salió agua y sangre. Y ninguno de sus huesos fue quebrado. El Hijo de Dios vino a este mundo, murió por nuestros pecados, se levantó de entre los muertos el tercer día según las Escrituras, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre y regresará un día. Dice el libro de los Colosenses, capítulo número 2. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra salvación. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Van a venir con preguntas las cuales son difíciles de explicar. Pero ¿cómo puede el hombre comprender al infinito? ¿Cómo puede el hombre, estimado, con su mente, con nuestra mente, pensamos que somos genios? Algunos tienen que un IQ que quién sabe qué tan... Es basura. Cegó el entendimiento de ellos. Nuestro Dios es más que todo lo que podamos comprender. Si no, vete a leer el libro de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando dio la sabiduría a las aves? ¿Dónde estabas tú? Pero ellos, estimado oyente, traen escrituras y las tuercen para su perdición. Dice usted, no sé cómo responder, José, con la palabra de Dios. No argumentes contra ellos, no sé, estimado oyentes, que sean ellos la asna y no el falso profeta, o el falso profeta y la asna también. Oh, estimado oyente, nota lo que dice aquí. Colosenses 2, versículo 9. En él habita corporalmente toda la plenitud, toda la plenitud de deidad. Nunca cesó de ser Dios. Nunca cesó de ser hijo. Nunca cesó de ser inmutable. Aún los demonios confesaron, yo sé quién eres.
Yo sé quién eres. Tú eres el Hijo del Altísimo. Tú eres el Hijo de Dios. Se limitó y por eso tomó nuestra naturaleza. Claro, vemos límites, amigos, en las Escrituras. Claro, no sabía el día de su regreso. Claro que algunas cosas no las podemos explicar. No lo sabía. Simplemente podemos decir de esta manera, el Verbo se hizo carne. Lo cual habla de la preexistencia del Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. El Verbo existía desde el principio. Pero también su humillación voluntaria. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Verbo se hizo carne. Y era necesario, estimado oyente, que el Verbo se hiciera carne a causa de nuestra caída. Quiero leer un texto, Lucas 19. Lucas 19, versículo 10. El Hijo del Hombre, y ahí habla también de su humanidad. Pudo haber dicho el Hijo de Dios, lo cual es, pero en su humillación, el Hijo del Hombre se cansó, lloró mi Señor. Hizo una cuerda y echó fuera a aquellos que cambiaban monedas por palomas. No hagas la casa de mi padre cueva de ladrones. Se turbó en su corazón. Lloró mi Señor gotas de sangre. Se entristeció. Los amó. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les voy a dar, estimado oyente, yo sé que se terminó el tiempo. Quiero leer unos pasajes en Juan, pero les voy a dar estos pasajes, ¿ok? Se los voy a decir. Número uno, lo que vamos a leer ahorita, Juan 1, del 1 al 4, y luego Juan 1, 14. ¿Okay? Segundo, Primera de Timoteo 3, 16. Tercera, Primera de Juan 4, 2. Cuarto, Romanos 8, 3. Hebreos 2, 14. Gálatas 4 y 4. Filipenses 2, del 5 al 11. No solo esto, pero también contemplemos Lucas 1, 35, Hechos 2, 30. Quiero nada más leer ahí en Juan 1, y vamos a cerrar con estos pasajes. Juan 1, vamos a leer del 1 al 4. Es el mismo Juan que escribió esta epístola. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1,
Voy a leer versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo tomó nuestra carne, semejanza a nuestra carne, pero sin pecado. Se humilló, el cual siendo en forma de Dios, no estimado en los, tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí está. El verbo fue hecho carne. Tomaron, estimado oyentes, o si puedo usar esta palabra, Padre y Espíritu Santo, los vemos ahí también. El Padre, estimado oyentes, le dio promesa a David que de su propia carne surgiría uno que se sentaría en el trono de David, según su carne, descendiente de David. Y luego el Espíritu Santo, el poder del Altísimo descenderá sobre ti. Por tanto, aquel santo ser será llamado el Hijo de Dios. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y por eso Juan, una vez más, combatiendo esta falsa doctrina gnóstica, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La próxima semana, si Dios permite, vamos a continuar con esto, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, por favor.